es el momento de ponernos serios con una nota que tenemos ganas de hacer hace un montonazo de tiempo. Nos parece que nos puede aportar un montón en esta búsqueda por comprender qué es lo que sucede entre Argentina y la deuda entre Argentina y el Fondo Monetario, ese acuerdo que no llega, pero que de repente van habiendo señales cada vez más claras de que hay un acuerdo que está llegando, ¿no? Tuvimos la visita además de Jake Sullivan la semana pasada, y ayer habló nada más y nada menos que Juan González, que es el encargado para América Latina del gobierno norteamericano, y sostuvo que que bancan este acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Tiró buenas vibras para ahí en las negociaciones entre el gobierno y el FMI, y para hablar de esto tenemos el gustazo de poder hablar en vivo y en directo con el ex vicepresidente del banco JP Morgan, nada más y nada menos que Hernán Arbizu. Hola Hernán, bienvenido a Cítrica. Pato y Tuti te saludamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pato, Tuti? Un gusto. Bueno, disculpen la semana pasada que no pude, ¿no es cierto? Por favor. No, un placer. Sabemos que estás a full, Hernán, pero por suerte muy amablemente tuviste el gesto de hoy coordinar la entrevista. Y nos vino un poquito bien porque nos dio tiempo a que hable nada más y nada menos que Juan González en el día de ayer y salga a bancar un poquitito esta negociación entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Quisiera arrancar por ahí, ¿no? ¿Cómo interpretás vos la visita de Jake Sullivan, el encargado de Seguridad Nacional de Estados Unidos la semana pasada, y estas expresiones de Juan González, el encargado de América Latina para el gobierno estadounidense en el día de ayer? ¿Cómo lo interpretas esto? Sí, primero la visita va mucho más allá de lo que es la deuda, ¿no es cierto? Claramente vinieron a marcar la cancha, no a Argentina, a Latinoamérica en general, con respecto a lo que ellos llaman las no democracias, que son Venezuela, Cuba y se me está escapando una ahora, pero bueno. Nicaragua. Y Nicaragua. Sí. Nada dicen de Bolivia y demás, de los golpes de Bolivia y demás, ¿no es cierto? No, claro. Por lo cual, es decir, el apoyo a la negociación son palabras, es decir, es bueno, pero también son palabras hechas, porque ¿cuál es la negociación? Exacto. Claro. Si la negociación va a ser... también apoyaron el crédito cuando se lo dieron a Macri, ¿no es cierto? Claro. Por lo cual no dice mucho. Ahora, si apoyan la propuesta argentina, que básicamente es un plazo largo de pagos, de inicio de pagos, si apoyaran una posición explícita de Argentina diciendo que hasta ahora no lo ha dicho, obviamente porque es difícil, una quita de deuda y demás, y ahí dijeran apoyamos la negociación, sería otra cosa. Hasta ahora son, digamos que, declaraciones que no puede dejar de decir, pero que no agrega mucho cuando las dice, ¿no es cierto? Exactamente. Mal hubiera dicho que no dijera nada o que dijera no apoyamos lo que se está conversando. Exacto. Sí. No cambia mucho. No cambia tanto, claro. Hernán, antes de meternos quizás en lo que es la negociación en sí, también hay y ha habido un montón de revuelo en si la deuda era ilegal, en si en el planteo y la posibilidad de no pagarla. De hecho, hoy un montón de sectores de la izquierda aún están planteando esa posibilidad de declarar como ilegal esta deuda y justamente de no pagarla o pensar en un juicio o en lo que fuere. ¿Vos ves viable, o sea, qué pensás de esto? En el supuesto caso de que existe esta posibilidad, ¿crees que es viable, ¿no? Conociendo cómo funciona desde adentro, cómo funcionan desde adentro estos sectores? ¿Qué pensás de esa posibilidad o de esos dichos de mínima? Mirá, en cierta medida, como persona te digo, y la verdad estoy muy cerca de lo que dice la izquierda. Claro, sí. Como lógica coyuntural, si bien es un momento particular, porque hasta el mismo fondo reconoció que hicieron todas las que no podían hacer para prestar para dar ese crédito, de violar estatutos y demás, quizás no pagarlo sería un extremo incumplible, pero sí utilizarlo como instrumento como para presionar. Bien. En muchos sentidos, en lo que hace a la deuda en sí en reestructuración, o para que el FMI como órgano contralor mundial del sistema financiero ayude a terminar con la evasión, que es el gran problema de la Argentina. Claro. Argentina se endeuda, cualquier estado, tiene dos formas de financiarse. Una es a través de cobrando impuestos. Y por cada peso que no cobra cobrando impuestos,
tiene que ir al mercado o a un fondo, en este caso a un organismo multilateral, Sí. para conseguir ese peso que no consigue recaudando. Bien. Claro. Pero ese peso que no consigue recaudando le sale más caro porque viene con intereses atrás. Claro. Total. Exacto. Entonces, lo que hay que decirle al fondo, está bien, listo, querés, yo te pago. Primero veamos cuánto te pago y cómo te pago, porque acordate que ustedes se mandaron todas las que Estas no podían cagadas. mandarse. Sí, tal cual. Y ayúdenme a pagarme, a que les pague, bueno, buscando la gran evasión de los argentinos en el mundo, que si no lo hacen ustedes, no lo puede, es decir, si no lo puede hacer el fondo, no lo puede No hacer pasa nadie. Exactamente. Si no lo hacen ellos, ¿quién lo va a hacer, no? ¿Quién lo va a hacer? Y en ese sentido, primero se cerró con los acreedores privados, ¿no? Primero se cerró con los acreedores privados. Un mundo que vos conocés muy de cerca, ha sido, bueno, vicepresidente del JP Morgan Chase. ¿Podemos decir que fue una negociación fructífera, Hernán, esa en la previa a un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, si vos me preguntás a mí, Sí. le hubiera dado, no, me refiero, volviendo a lo anterior, Sí. le hubiera dado más validez a lo que propone la izquierda Sí. con los fondos de no pagarles porque en el caso ese, Sí. ¿qué pasa? Lo que voy a tratar de resumir. Sí. Los fondos acreedores de la Argentina, ahora pasamos al sector privado, que fue lo que se reestructuró, Exacto. la plata que administran no es de José BlackRock. La plata que administra BlackRock es de inversores. Claro. Y dentro de esos inversores hay muchísimos que son argentinos, que volvemos atrás, que son plata que no tienen declarada en el país, que no Claro. pagan impuestos. Claro. Por eso era mi pregunta sobre los acreedores privados, ¿no? Digo, Claro. ahí claro, estamos los un acreedores poquitito privados, avalando toda esa fuga que hubo, que según el último informe del Banco Central fueron 86.000 millones de dólares en el gobierno de 86 Mauricio Macri. millones de dólares. Claro, en ese caso, lo que hacen, se presentan, tiene una responsabilidad fiduciaria ante el cliente de representarlo ante la Argentina. Pero ahí están representando a alguien. A diferencia, por lo menos el FMI está negociando por cuenta y orden propia. Claro. Ellos están negociando por cuenta y orden de sus clientes. Habría que haber dicho, bueno, a ver quiénes son tus clientes. Mostrame quiénes son tus clientes y ahí en función de eso te pago. Claro. Lo que pasa que, de nuevo, es patear el tablero, ¿no es cierto? Sí. Pero, bueno, es decir, había que cerrarlo. Desgraciadamente había que cerrarlo. Había que cerrarlo porque era Argentina en forma individual. El día que Latinoamérica en general y África se pare de manos y diga, muchachos, vamos a renegociar la deuda, es como todo. Si un acreedor va a un banco a pedir que la renegociación de la deuda, es una cosa. Ahora, si van todos los acreedores mancomunados a renegociar la deuda con el banco, y el que tiene las de perder, el que está en la posición débil es el banco, no el acreedor. Claro. Total. Esto es exactamente lo mismo. Total. Que justamente son vivos y por eso buscan los acreedores de que sean casos aislados por país. ¿no es cierto? Claro. Y Hernán, en este sentido, ¿no? Tanto en cómo lo ves posicionado y en cómo ves que va sus decisiones en relación a este tema, ¿cómo ves justamente a Martín Guzmán en relación a todo esto que venimos hablando? ¿Estás de acuerdo un poco con las medidas que viene tomando, las decisiones, o cómo lo ves manejándose en toda esta situación? Mirá, para mí es la persona indicada. De nuevo, hay que acordarse que él las decisiones que toma, las toma, obviamente, en función de un país. Una cosa es que me preguntes a mí qué haría ante la deuda, y otra cosa lo que tiene que hacer él como ministro de Economía. Exacto. Claro. Lo veo bien. El gran problema que tiene la Argentina, que es el dólar, que termina en inflación siempre, y lo viene manejando bien, teniendo a toda la coyuntura y el poder en contra, no de él, del gobierno que está, del gobierno que gobierna, valga la redundancia. Sí, es así. Claramente la presión sobre el dólar blue no es casualidad, que son 2 pesos lo que se opera en el dólar blue. No es casualidad, lo hacen porque obviamente es tratar de ganar una pulseada. Y bueno, de la misma manera que uno ve
el ataque en los medios, en ciertos medios opositores, Sí. también operan en todos los amplios. Otro amplio es el financiero, no cabe duda, ¿no es cierto? No, por supuesto. Mm. Bueno, Pero, sí. no, pero sí, básicamente, de nuevo, Martín está haciendo las cosas bien. No se puede ser un talibán, obviamente. Claro. Hay personas atrás. El Estado no es el Estado, son las personas que están atrás, ¿no es cierto? Exacto. Total. Exactamente. Totalmente. Sí, en ese sentido, nosotros en este programa lo decíamos, un mercado muy chico, el del Blue. La verdad, con muy poquito vos movés el amperímetro. Yendo a vender, movés un par de pesos la cotización y yendo a comprar también. Claramente hay intenciones ahí y es manejable, ¿no? En ese sentido, digamos, quizá para Martín Guzmán y para el gobierno. Lo que no sé si es tan manejable quizá es la fuga, que es esto que hablábamos con vos, ¿no? Sin medidas completamente restrictivas, porque por un lado Argentina necesita el ingreso de divisas. Bueno, tuvimos la oportunidad, para mí recontra desperdiciada, de Vicentín, una empresa testigo en el mercado cerealero, de granos, etcétera. No sé cómo lo ves vos eso. Dije Vicentín y pusiste una cara ahí. Sí, bueno, justamente el último tuit que hice ayer fue como eso, fue justamente porque el pequeño y mediano productor salió a marchar para que no se estatice Vicentín, y Vicentín anunció el fin de semana que a sus acreedores, pequeños y medianos productores, les va a pagar solamente el 25% de lo adeudado. Claro. Eso, básicamente, Vicentín les aplicó unas retenciones del 75% a los productores agropecuarios. Tremendo. Una locura. Y lo que veo es eso. Para mí, de nuevo, Hernán Arbizu, había que buscar la forma de estatizarla. Pero si no se hizo, por lo menos hay que ver, por lo pronto, de nuevo, acordate que tenía acreedores internacionales, tenía la Corporación Financiera Internacional y 2 bancos holandeses que se dedican a los commodities en particular. Sí. Esos bancos los denunciaron en Estados Unidos por lavado de dinero a los accionistas de Vicentín. Están denunciados están en etapa de investigación, todo lo que quiera, pero los bancos los denunciaron por el famoso pago por Glencore de parte de la socia de Trafigura. Sí. Pero están denunciados en Estados Unidos por lavado de activos, y acá en eso me parece que vamos un poco, ¿no es cierto?, lentos. Sí. Por lo menos, capaz que está trabajando la UIF y no lo sé, pero me parece, y la FIP. Pero vamos un poco lentos, ¿no es cierto? De nuevo, recordemos que el Banco de Nación es el principal acreedor de Vicentín. Tal cual. Yo, la verdad, les hubiera dinamitado el concurso y ya les hubiera declarado la quiebra, hubiera ido por los activos de los accionistas. Más o menos parecido al caso del Correo argentino, ¿no es cierto? Claro, bueno, justo te iba a preguntar ¿cómo hubieras procedido vos o qué te parece que era la manera de proceder, y ahí lo dejaste realmente clarísimo. ¿Por qué pensás que el gobierno, bueno, está bien que es una constante en otro tipo de medidas también, la de anunciar una medida fuerte, luego ver la reacción y recular? ¿Por qué crees que el gobierno no avanzó en eso, teniendo todas las posibilidades de hacerlo, y con lo bien que le vendría una empresa así al Estado Nacional? Te digo la verdad, ese me parece que fue me parece que hasta ahora fue uno de los errores más importantes que ha tenido el gobierno. Además, justamente por anunciarlo y recular como reculó, ¿no es cierto? Básicamente, no sé, quizás que hubo otros motivos, pero reculó porque hubo una marcha. Es decir, yo que lo veo desde afuera, reculó porque hubo una marcha. Y bueno, y ahora se están pagando las consecuencias. Ahora tenés todos los productores. Además, no solamente el problema son los productores. Atrás de los productores, que acá no ha llegado, pero en el mercado de cereales de Rosario, ha dejado un tendal Vicentín. Y atrás de Vicentín, muchos agentes de futuros de cereales que han quebrado con el ahorro de gente del sector, de la región y demás. Ha hecho un desastre Vicentín en Rosario, el Gran Rosario y el resto de Santa Fe. Sí, vendieron los 1.400 millones de dólares de cosecha que le habían dado y no la liquidaron después. No, la liquidaron. Es que bueno, eso es una constante, lo liquidaban. Es que ese es otro gran problema, porque van liquidando, cada exportación se abre un
un expediente en el Banco Central. Sí. Y ese expediente se cierra cuando vos ingresás los dólares producto de esa exportación. Claro. Pero ¿qué hacen? Van ingresando la plata justamente por otra de las variables, por contado o por liqui, y los expedientes en el central los van piloteando. Cuando el abogado les dice que se puso muy pesada la situación, van y liquidan una exportación. Claro. Y lo va manejando así. Y bueno, eso desgraciadamente... De nuevo, la gran ventaja que tiene el sector privado para operar como operan son las desinteligencias que tiene el Estado. Por la cantidad de reparticiones y la falta de sinergia entre las distintas reparticiones justamente. Claro. Sí, lo comprendo a la perfección, Sí, coincido sí, 100%. En ese sentido pienso de repente en la hidrovía, ¿no? Donde pasan un montón de bienes, de también materia prima, etcétera. Y hubo toda una discusión sobre si estatizarlo o no estatizarlo. Y ahora parece que tenemos la concesión durante un año, la tiene el Estado, si no me equivoco, en detrimento de la empresa belga que la gestionaba. ¿Qué te parece esa medida? Mirá, Francia te demuestra que el Estado es tan eficiente como el sector privado, porque la mayoría de las empresas francesas que uno ve, Peugeot, también cotizan en bolsa, pero el principal accionista es el Estado. Exacto. Y nadie se rasga las vestiduras por eso. Ahora, si vos me decís que lo vas a usar para pagar favores políticos y poner personas que no... es un error. Claro. Como también sería un error que la compremos nosotros dos, que no tenemos idea del sector, y nos pongamos nosotros a administrarla, que sería otro desastre, ¿no es cierto? Y sí. Si va a ser bien administrada y va a servir como un testeo de lo que realmente la cantidad de granos que salen justamente a través de la hidrovía, me parece perfecto. Si se va a usar para hacer un desastre, no, porque va a terminar así. Primero, que se va a terminar dando la razón a los que dicen que el Estado no puede administrar. Y segundo, que va a terminar siendo una fuga de cereales no declarados mucho más grande de la que hay ahora. Claro, puede llegar a empeorar, la verdad, puede llegar realmente a empeorar. Claro, si vos pones personas que no son capaces, y al revés, de nuevo, el sector privado siempre, cualquier órgano contralor, y el Estado per se es un órgano contralor, la corre de atrás. Claro. Lo importante es correrla un paso de atrás y no 100 pasos de atrás. Total. Si vos ponés personas que no están capacitadas, van a correr de a 1000 pasos de atrás. Y ahí obviamente salen beneficiados de nuevo el sector privado. Sí, sin duda, sin duda. Interesantísimo. Hernán, sabemos que estás a full, pero quiero hacerte una pregunta que tiene que ver también con coyuntura. Sabemos que te estoy rasguñando un par de minutitos más, pero tenía muchísimas ganas de conversar con vos. Y hay un fenómeno muy especial que la verdad está ocupando muchísimo espacio en los medios de comunicación, sobre todo a partir de una movilización que organizó Javier Milei, este autodenominado libertario, que para mí es liberal, no es libertario, pero bueno, y estos movimientos de espera, etcétera. He visto ayer al presidente hablando en Tecnópolis, refiriéndose a estos movimientos, también a la oposición tradicional socialdemócrata, también refiriéndose a esto. Están todos con un poco de miedo, Están todos ¿no? con este avance. de miedo de repente. ¿Cómo interpretás vos este fenómeno? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pensás también de sus ideas, no? ¿Por qué crees que hay tanto miedo? Claro, y vos como economista sabés qué ideas están proponiendo, ¿no? Y que no tienen nada de innovadoras. Me interesa muchísimo saber qué pensás sobre esto. Mirá, me gustaría... De hecho, fuimos compañeros en facultad con Milei. Sí. Pero sí, cero trato tuve. Después me lo volví a ver ahora como personaje después de años. Sí. A mí me gustaría diferenciar Milei del liberalismo que propone Milei de lo que fue Macri, ¿no es cierto? Claro. Te diría que el de Milei es más, si querés llamarlo, honesto. Estoy totalmente de desacuerdo y es una utopía lo que propone, ¿no es cierto? Pero dentro de una utopía es más honesto, no es la payasada y el robo descarado que vino a ser el macrismo. Lo que él propone es una utopía que es imposible de cumplir. Sí. Imposible de cumplir, porque no hay país en el mundo que lo lleve adelante en sus ideas. Claro. Justamente como es utopía, prende
en las juventudes, ¿no es cierto? Eso de salir todo despeinado, a prender fuego el Banco Central, cuando a muchos de los que lo siguen le preguntás qué función cumple el Banco Central, no tiene la más pálida idea. No, claro. Pero se lo dijera Milei o se lo dijera del Partido Comunista, prender fuego el Banco Central, lo seguirían igual porque les da lo mismo, es romper contra el sistema. Exacto. Básicamente. Qué interesante. Qué interesante. Pero obviamente son votos, y mucho más después en la juventud del descontento con el macrismo, ¿no es cierto? Sí. Hubo en una parte de la juventud que se pensaron que adorar es porque realmente lo adoraban como si fuera un ídolo, bueno, un ídolo es barro, terminó siendo, lo adoraban a Macri, se decepcionaron y ahora ven en Milei la purificación de lo que no era Macri, pero no es nada más que una idolatría sin sentido político atrás. Claro, interesante, muy interesante ese fenómeno. Y es cierto, no tienen ni idea de lo que es un banco central. Y además, a mí me asombra mucho la simplicidad, cómo simplifican todo, ¿no? Lo inflacionario es solamente el Banco Central emitiendo billetes. No tiene nada que ver la formación de precios, no tiene nada que ver. Ese mensaje simple, vos decís que también ayuda a que penetre, como que es fácil de entender, es el Banco Central el que tiene la culpa, listo. Claro. ¿Cuál? Es como que, claro, exactamente, te culpan a una entidad, una persona, y entonces listo, con eso se acaba el problema. Pero obviamente, ojalá fuera así, yo sería el primero que iría a poner fuego al Banco Central si fuera el problema, pero no es así. Y además está demostrado que, de nuevo, más que en un país como Argentina, tiene que existir sí o sí un Banco Central. Lo que pasa que, de nuevo, hay 4 años que el Banco Central le permitió hacer al sector privado lo que quiso, y vos lo dijiste, 80.000 millones de dólares en fuga. Sí. Pero tiene que existir más que nunca, y lo que tiene que tener es un brazo. Mirá, acá tenés un tema, de nuevo, el Estado siempre la corre de atrás, impone normas, regula y después hace que se cumplan esas normas. Si vos le competís de igual a igual al mercado como Banco Central, le pasó en su momento al Reino Unido, a Gran Bretaña contra Soros, y Soros hizo que la libra caiga por el aire. Si vos le competís con herramientas del mercado, llevas de perder, porque tus fuentes se agotan y las fuentes del mercado son inagotables. De hecho, las fuentes de hoy del Central son 40.000 millones de dólares, ponele, de reservas. Claro. Las del mercado son infinitas. Ahora, vos tenés que reemplazar esas normas, justamente esa competencia, con una capacidad que no tiene el sector privado o el mercado, que son las reglas y las normas y el poder de contralor. Claro. Tenés que básicamente hacerlo así, tenés que controlar. Pero como hace la Reserva Federal de Estados Unidos, no te estoy diciendo en Cuba, ¿no es cierto? Para que la gente... Total. La Reserva Federal, vos googleás sanciones de la Reserva Federal o de la SEC, que es la Comisión Nacional de Valores de Estados Unidos, y te cansás de ver de sanciones millonarias en dólares a los bancos, a los agentes de bolsa, a todos los agentes económicos. Absolutamente. Tal cual. Está utilizando las herramientas que tiene y que para algo las tiene, ¿no? Que también es una cosa que acá en este programa solemos observar, que es herramientas que tiene el Estado, en la Secretaría de Comercio, por ejemplo, para controlar los precios, en el Banco Central para controlar a los monopolios, las grandes empresas, la gente que te hace variar la cotización de tu moneda, las tiene el Estado. Que no las use tiene que ver una cuestión política y no económica. Hernán, la verdad te agradecemos infinitamente por tu tiempo. Sabemos que te tenés que ir, pero te prestaste muy amablemente a conversar con nosotros. La verdad que muy interesante, la verdad. Si no te molesta, seguramente pronto te volvamos a molestar, porque la gente se quedó con preguntas también para hacerte. Así que la próxima cuando quieran, te volvemos a molestar. Te mandamos un abrazo muy grande. Muchas gracias. Un abrazo y gracias a ustedes por llamar. Muy amable. Hernán Arbizu, él es economista, él es ex vicepresidente del JP Morgan.